Vamos a lectura en 1 Samuel, capítulo 5 y capítulo 6, algunos versículos de cada capítulo para ver este tema tan hermoso del cual nos habla este pasaje. Dice así, 1 Samuel 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Esta palabra del capítulo 5 y 6 está en un contexto histórico de Israel, en que está habiendo una transición desde el periodo de los jueces al periodo que viene enseguida de la monarquía. Y a Israel le había costado, y de hecho no tomó todo el territorio que Dios le había entregado por palabras de Josué. Todo ese territorio no lo tomó. Y quedó entre ellos pueblos que Dios mismo les había advertido que iban a servir de azotes para ellos, a causa de que eran pueblos perversos e idólatras. Y aquí encontramos entonces al pueblo de Israel enfrentándose a los filisteos. Los filisteos ocupaban el área de la ribera del Mediterráneo, al occidente, ¿no es cierto?, de Israel. Toda esa ribera que está Asdod, Gaza, estaba ocupada por los filisteos, una gran extensión que no había logrado Israel tomar. Y nos encontramos en uno de estos enfrentamientos que tuvo Israel con los filisteos. Y en un evento triste porque aquí ocurrió algo que el ánimo del pueblo decayó, y la relación del pueblo con Dios no era una relación correcta. Israel se había desviado del concepto del verdadero Dios. ¿Quién era Dios? Y enfrentando esta lucha en contra de los filisteos, nos narra aquí el escritor que el arca de Dios fue capturada. Y los filisteos la llevaron, dice, a Asdod, un pueblo de los filisteos, una de las principales ciudades. ¿Y por qué la llevaron ahí? Porque ahí estaba el templo de adoración, o sea, el lugar de adoración más grande al dios principal de ellos, que era Dagón. Y cuando los pueblos ganaban un enfrentamiento, les atribuían a sus dioses los triunfos. Por lo tanto, también capturaban los dioses de esos pueblos con los que luchaban y los llevaban como ofrenda a sus templos, a sus dioses, considerando que sus dioses les habían dado la victoria. Y eso fue lo que hicieron los filisteos en esta ocasión. Tomaron el arca de Dios y la llevaron a Asdod y la colocaron en el templo, dice, en el lugar de adoración de este dios, de este ídolo, Dagón. Pero ocurrió algo extraordinario. Israel había menospreciado o equivocado el concepto del arca. El arca en sí era un mueble. Lo valioso del arca era la presencia de Dios que estaba allí. Pero Israel se había desviado tanto y había adoptado posiciones idolátricas, y el arca, habiendo olvidado el culto principal y único a Jehová, había pasado a ser un mueble de fetiche
creyendo que ese mueble donde lo llevaran les iba a dar la victoria. Pero el mueble no era nada sin la presencia de Dios. Y cuando el pueblo no hacía la voluntad de Dios y se alejaba de los preceptos del pacto, entonces Dios también los dejaba. No dejarlos definitivamente, pero los dejaba hacer y les observaba. Porque siempre Dios estuvo dispuesto a rescatar, perdonar, restaurar. Entonces, no teniendo el verdadero concepto de qué era la presencia de Dios la que le daba el valor al arca, tomaron esta arca y la llevaron para que les diera la victoria en el campo de batalla. Pero sus corazones siguieron siendo idólatras. Sus corazones no estaban humillados y siendo adoradores del único Dios verdadero. Y Dios permite esto, y llevan el arca los filisteos a su ciudad y al lugar de adoración del dios Dagón. Y la colocan allí, dice el versículo 3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dice que al otro día de haber puesto el arca al lado de Dagón, fueron de mañana y encontraron a este ídolo volcado frente al arca de Jehová. Y eso es muy extraño, porque los ídolos no eran hechos de cualquier cosa. Los ídolos eran hechos algunos de oro, de acero, o de maderas muy elaboradas y pesadas. Eran grandes. No era fácil que una cosa así cayera. Pero este ídolo lo encontraron volcado frente al arca. Versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, aquí que Dagón había sido postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Lo colocaron nuevamente en su posición, pero al día siguiente lo encontraron no solo volcado, sino lo encontraron sin cabeza y sin las manos, solo el tronco. ¿Cómo se puede producir eso? Obviamente ese lugar de adoración estaba resguardado y, como dije antes, el ídolo era algo macizo, duro, pero ocurrió nuevamente. Versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Empezó a ocurrir en ese lugar de los filisteos, en esa ciudad, una peste, una plaga que empezó a matar mucha gente. Según algunos estudiosos dicen que tal vez fue una peste bubónica porque se hace referencia a ratones que ellos hicieron, ¿no es cierto?, para más adelante en el capítulo, que mandaron como ofrenda, digamos, hacia Israel. Y esta peste se transmitía por las ratas. Entonces, hay una posibilidad que haya sido eso lo que sucedió en ese lugar, que se desencadenó una peste bubónica. Versículo 8, convocaron pues a todos los príncipes, los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Es decir, los de Asdod ya renunciaron a tener el arca, pero no renunciaron a devolverla a Israel, sino que la trasladaron a otra ciudad filistea que se llamaba Gad. Pero ocurrió también que esta ciudad fue azotada.
Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Miren, el pensamiento y la actitud de rebeldía, la incredulidad del idólatra. Estaban viendo que el arca estaba produciendo algo que era juicio sobre ellos. Eso era evidente, pero no transaban. Los filisteos continuaban en su terquedad, en su orgullo, porque devolver el arca significaba, aun cuando hubiesen ganado la batalla, significaba una derrota. Y una derrota a nivel espiritual, una derrota en sus creencias. Por eso se resistían a devolver el arca y la traspasaban de una ciudad filistea a otra, pensando que así podría quitarse este juicio sobre ellos. Pero el juicio de Dios está hasta cuando Dios ve que la gente recapacita, reconoce y se arrepiente. Por lo tanto, continúa esta problemática. Dice el versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había condenación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué episodio tan dramático les tocó vivir a estos orgullosos filisteos? Si bien es cierto, el pueblo de Israel no había sido capaz de darle la gloria de vida al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, al que los había libertado, al que les había dado la tierra, no fueron capaces de darle la gloria solo a él, sino que asumieron adoraciones extrañas y colocaron junto al Dios de Israel a otros dioses. Pero Dios no necesita que lo defiendan. Cuando el hombre que está hecho para darle la gloria a Dios no le da la gloria al Señor, Dios se glorifica de todas maneras. Él solo se glorifica. Porque la gloria del Señor es vista tanto en su pueblo como fuera de él. Porque la gloria de Dios está en todo lugar. Donde hay una creación maravillosa, donde hay una necesidad de dominio, allí está la gloria del Señor. Y aquí vemos a Dios glorificándose unilateralmente, aun cuando su pueblo, que debió hacerlo, no lo había hecho. ¿Qué necesidad tan grande tenemos de tener este concepto en nuestra vida con claridad? Porque hemos sido hechos para su gloria. Su pueblo es para glorificarle, para reconocer sus grandes hechos, su grande amor, su grande fidelidad, para dar a conocer lo grandioso del corazón de Dios, que quiere compartir todas sus riquezas en gloria con quien quiera venir delante de Él y reconocer su condición de necesidad de perdón y necesidad de tener una certeza respecto de qué va a ser de su vida después de aquí. Porque después de aquí hay otra vida, un más allá. La palabra del Señor lo dice no solo una vez, muchísimas veces. Lo declara abiertamente. Entonces,
Este pueblo no quería humillarse y reconocer el lugar especial que debía tener el Dios de Israel. Y fueron trasladándolo de ciudad en ciudad hasta que por fin, después de tanto sufrimiento y muerte, llegaron a la conclusión de devolverlo. El corazón del hombre siempre ha sido así y sigue siendo así. Dios quiere evitarle al hombre tanto perjuicio. Quiere bendecir al hombre. Los pensamientos de Dios, dice su palabra, que son todos buenos respecto de nosotros. Él quiere el bien, pero el hombre lo rechaza, porque el hombre es orgulloso y piensa que sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos son lo correcto. Pero hay un legislador eterno, universal, que ha dado leyes, y todas buenas, todas, como dice David, en ese largo Salmo 119, alabando lo que es la palabra del Señor. Todas sus leyes perfectas son deliciosas, como la miel, dice. Pero el hombre trata de colocar su pensamiento, su razonamiento sobre lo que Dios quiere entregar para ser feliz. En el capítulo 6 nos encontramos con unos filisteos ya resueltos a renunciar a tener el arca. Dice el capítulo 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacenos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Mire, los mismos sacerdotes y sus adivinos reconocieron por fin el poder del único Dios verdadero y el reconocimiento de que debería haber un precio que pagar, aun cuando ese precio no era el correcto, pero en sus mentes ya estaba el concepto del espíritu de que el pecado, la falta de reconocer a Dios en la vida del hombre, tiene un precio que debe ser pagado. Y ese precio de toda la rebeldía del hombre, hay uno solo que fue capaz de pagarlo. Muchos pudieron tal vez pagarlo con su vida, pero no eran vidas santas, por lo tanto Dios esas vidas no las iba a recibir en expiación. Solo uno, Cristo, el Redentor, el único, el Salvador del mundo, Él sí, porque Él vino, expió, pagó en una vida santa, sin pecado, todo el pecado nuestro, todo el pecado de cada quien que se quiera arrepentir y venir a sus plantas. Él lo pagó. El pecado para el hombre en la redención de Cristo es algo maravilloso, es un regalo de gracia tan enorme. Pero no que no tuviera un precio. El pecado ha sido pagado. La justicia de Dios así lo requiere y así fue hecho. Cristo lo pagó absolutamente, íntegramente. Su pecado y el mío. Absolutamente pagado con una vida santa. Con la preciosa sangre del Hijo único de Dios. El perfecto Dios, Hijo. Él lo pagó. Aquí los filisteos deciden, ¿no es cierto?, enviar de vuelta con estas dádivas a Israel, de vuelta
el arca y así lo hicieron. Pero pusieron una condición para ver si de verdad esto había sido obra de Dios o había sido una casualidad. Entonces dijeron, haréis pues figuras, versículo 5 del capítulo 6, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Mire, le daréis gloria, lo reconoceréis como lo que es el único Dios, el poderoso que sobrepasa a todos los otros dioses falsos que solo son ídolos sin vida, sin poder alguno. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen a las cuales no hayan sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Mire la prueba. Pusieron 2 vacas en un carro, unas vacas que estaban con terneritos, para que llevaran esa carreta con el arca a un lugar de una ciudad israelita. ¿Qué era lo lógico que tenía que pasar? Que al irse las vacas, sus crías las iban a seguir. O las crías las seguían o las vacas se volvían. Así es el instinto normal de los animales. Dice versículo 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis se sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Mire. Bajo esas condiciones iban a poder saber la verdadera razón de todo lo que les había ocurrido, que no era una casualidad. Entonces observaron qué pasaba. Si las vacas se devolvían, quería decir que había sido una casualidad todos los eventos. Pero si las vacas no se devolvían y nada raro ocurría y llegaban a destino, entonces era que Dios había puesto su mano. Versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando, bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Así que ahí se convencieron que todo lo que había ocurrido no había sido una casualidad. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que el Dios de Israel, el único Dios verdadero, nuestro Dios, es Dios en todo lugar. Está por sobre todos los dioses ajenos. Él tiene dominio de todas las cosas, tiene toda autoridad, lo sabe todo. Y permite ciertas cosas. Él permitió que el arca fuera tomada, porque Israel tenía que darse cuenta de que tenía que volverse al único Dios verdadero. Y el testimonio del poder nuevamente, ese mismo poder que había mostrado con ellos, haciéndolos pasar el Mar Rojo, liberándola a través de plagas que ellos no sufrieron en Egipto, dándoles comida en el desierto. Ese Dios que había hecho tantas maravillas,
seguía siendo el mismo Dios. Les recuerda al pueblo, ellos supieron todo lo que aconteció y Dios lo permitió para hacer volver a su pueblo hacia Él. Porque el Señor es ese pastor que ama las ovejas y lo único que quiere es hacerlas retornar a su seno, hacerlas retornar a su adoración, a la comunión con Él. Porque lo que Dios exige no es para nuestro mal, ni es pesada carga. Es el ideal para vivir bien. ¿Qué pasaría en este mundo si de pronto las naciones se apegaran a la palabra del Señor y todos los seres humanos se aferraran a cumplir lo que el Señor demanda, se humillaran todos, se arrepintieran y vivieran conforme a los preceptos bíblicos? ¿Qué pasaría? Esta tierra se transformaría en un cielo. Y la puerta está abierta y todos los instrumentos Dios los ha dado para que así sea. Pero la humanidad, así como esta gente, como estos filisteos, cierran los ojos si no quieren admitir la única verdad de la liberación y la felicidad en Cristo. Y el pueblo de Dios sigue buscando y colocando al lado del único Dios verdadero otras cosas. Toda influencia modernista, de falsas filosofías, de seguir preceptos que están tan alejados del pensamiento bíblico y querer llevar una vida cristiana con todos estos pesos, estos agregados que no agradan al Señor y que no traen bendición. La presencia del Dios de Israel, de nuestro Dios, del Dios de la iglesia, del Dios nuestro, es tan necesaria en nuestra vida. La adoración en nuestro corazón a diario, el reconocimiento de Él, nos trae dicha. Porque el Señor dice que Él honrará a quienes le honren. Él ama al que se humilla y reconoce su condición. Pero al soberbio dice, lo mira de lejos. No que lo rechace, Dios siempre está con los brazos abiertos esperando. Este mundo aún sigue, porque está en la palma del Señor y Él permite y lo sostiene, por amor a muchos que aún en su soberbia, que disfrazan de ignorancia, porque todo corazón de ser humano reconoce que existe un Dios único, un Hacedor. No hay forma de no reconocerlo y de darse cuenta. Entonces, este pueblo, fíjese que tuvo el privilegio de tener el arca del Señor en medio de ellos. Y el Dios del arca pudo haber sido su Dios. Pero no quisieron deshacerse de sus dioses. Aunque Dagón estaba descabezado y sin manos, seguramente prefirieron armarlo de nuevo o hacer otro de nuevo con sus propias manos, pero renunciaron a la oportunidad preciosa que tuvieron de ser uno más de los seguidores del único Dios verdadero. Dios dijo que por esa renuncia de tanto tiempo, todos los pueblos de alrededor de Israel que no quisieron reconocerlo, porque la idea de Dios era que Israel fuera luz a las naciones y que todos los pueblos que estuvieran alrededor reconocieran al Dios de Israel,
se convirtieran al único Dios verdadero, que cambiaran su modo de vida, que dejaran la idolatría, que se apegaran a la ley de Dios. Ese era el deseo del corazón del Señor, pero ellos lo rechazaron. ¿Qué sucedió? Unos 550 años después, los filisteos fueron destruidos. Lo profetizó Amós en el capítulo 1 y el versículo 8, y sucedió. Todos esos pueblos de los filisteos fueron destruidos. La idea del Señor es que el hombre no espere destrucción, porque en la mano y el corazón del Señor está la redención. Él quiere que cada ser humano tome la decisión, se arrepienta y venga al único Dios verdadero. El que implora e invoca el nombre de Jehová, dice, nunca será rechazado. El Señor tiene un corazón de amor tan grande, que hizo lo impensado, lo incomprensible, hacerse Él mismo hombre, venir a este mundo que Él mismo creó, venir a sus criaturas, se humilló a sí mismo y quiso venir a pagar con una muerte cruenta, una muerte de cruz, el precio para la salvación de la humanidad. La decisión está en la mano de cada hombre, cada mujer. Y el Señor está abierto a recibir. Tenga el Señor una obra grande en este tiempo a través de su Espíritu Santo para redarguir de pecado y traer a la verdadera libertad.